laicos servidores de la palabra de Dios. Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes, sobre todo porque los misioneros servidores de la palabra han sido, y se espera de ustedes que lo sean aún más, una auténtica fuerza que revitalice la presencia cristiana, católica, en lo que es las tareas del bien común de México. Para lo que hemos venido haciendo últimamente, en estos últimos años, tratando de que se construya el bien común, la presencia de ustedes ha sido fundamental. Y hoy me da aún más gusto poder encontrarme con ustedes, laicos, porque pues yo soy laico. También soy padre, pero de 4 chamacos. Pero pues como laicos sabemos que tenemos un rol importantísimo en lo que es la caridad, en la verdad, en lo que es nuestra sociedad, partiendo pues de lo que nos es más propio. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a hacer un análisis, compartir un panorama de qué es lo que está pasando a nivel internacional y a nivel local de México, para ubicar cuáles son nuestros retos, porque la situación, pues digamos, tiene en primer lugar un punto que es que estamos como el tiempo en este año. Estamos viviendo tiempos nublados, y así como está lloviendo y de repente así súper fuerte, y que viene el huracán Huila y todo esto, bueno, a nivel de sociedad y de manera internacional estamos viviendo tiempos nublados. En estos tiempos nublados estamos viendo cómo se están dando unos procesos en la sociedad que no son de lo más positivo. Hay que saber leer los signos de los tiempos, nos dice el Evangelio. Y así como cuando uno ve ciertas cosas dice va a llover, pues lo mismo tenemos que hacer en términos de lo humano. Nos está lloviendo re duro. Veamos, estamos en un tiempo en donde se está tratando de deconstruir lo que es la civilización greco-latina, judeo-cristiana. Es decir, se está tratando de acabar con el legado cristiano occidental. Esto lo hemos visto pues de ya un cierto tiempo para acá, pero de manera más reciente lo vemos de manera más agresiva, con procesos que son como el de la reingeniería social, en donde se cree que se puede manipular al ser humano como a uno se le dé la gana. Acuérdense, la palabra manipulación viene del latín manus pulare, lo que yo puedo mover, modificar, asir con la mano. Y está bien si lo hago con materiales para producir cosas, pero no está bien si yo lo que quiero es manipular a personas humanas. Entonces, con estos procesos de reingeniería social se quiere manipular a las personas y a la sociedad completa. También hay procesos que le llaman de desvinculación. Se está tratando de dislocar las relaciones humanas. Miren, yo practiqué artes marciales unos años y en combates, pues luego uno suelta el trancazo y si no lo acomodas bien, pues se te zafa el hombro.
A mí se me zafó como 4 veces. Y cuando uno se le zafa el hombro, se disloca. Cuando se te disloca una articulación, ¿qué pasa? Primero te duele. Segundo, si no sabes cómo tratarlo, te daña, ¿no? Bueno, lo que estamos viviendo hoy en día es que al promover ciertas políticas públicas, ciertas leyes y ciertas resoluciones judiciales, se está dislocando a la sociedad. Y eso obviamente causa muchos dolores a la sociedad, pero sobre todo también daños. Se está dañando a la sociedad. Por eso hay que ver que esto también se expresa con lo que es el humanismo ateo. Vemos como un autor muy importante y muy en boga hoy en día, si estuviera vivo estaría feliz y contento, que se llama Friedrich Nietzsche, un alemán que por ahí murió del 1900, abominaba a Cristo. O sea, decía, eso es lo más terrible que le puede pasar a la humanidad. Entonces tenemos que hacer una humanidad que llegue a producir lo que él llamaba el superhombre. Y el superhombre es el que deja atrás esas cosas como distinguir el bien del mal. Y decía él, eso es para esclavos. Nosotros tenemos que construir una nueva moral de amos, de dominadores. Y esa nueva moral de amos o dominadores tiene que estar más allá del bien y del mal. Y él la identifica expresamente con aquellos capaces de imponer su voluntad de poder. Así tal cual. Y a eso él le llama el superhombre o el anticristo. Y eso él lo mencionaba. No es casualidad que en nuestros días este autor sea uno de los más reconocidos y alabados. Pero fíjense, este hombre llegó a ser tan explícito que en su obra Así hablaba Zaratustra, dice que el nuevo profeta se subió al nuevo monte, baja como si fuera el Sinaí, y haciendo un remedo pues de lo que son las Sagradas Escrituras, viene a anunciar la nueva buena nueva. Y la buena nueva es que Dios ha muerto. Y lo mejor de eso es que nosotros lo hemos matado. Como si matando a Dios, eso le repercutiera en un bien al ser humano. ¿Cuál es la consecuencia de ese tipo de actitudes? Porque matar a Dios, hombre, es un poco complicado. A este señor que está en un famoso panteón en Alemania, en su lápida, ¿no?, le han pintado una y otra vez, como él fue el famoso por decir Dios ha muerto, firma Nietzsche. En su lápida le han puesto muchas veces Nietzsche ha muerto, firma Dios, ¿no? Pero digamos que esa actitud genera consecuencias y no son nada buenas para el ser humano. Y lo que estamos viendo ahora con corrientes como el transhumanismo es que lo que ahora se anuncia es la muerte del hombre. Pues es que es lógico. Si tú insistes en querer matar a Dios, que es el creador del hombre y que lo creó a su imagen y semejanza, y lo que lo creó por amor, y que lo que quiere para él es que se plenifique en el amor, pues si tú pretendes matar a Dios, lo único que va a pasar es que afectas al hombre. Y lo que estamos viviendo es una sociedad en donde se está pretendiendo matar ya no a un hombre, ya es una cuestión de suicidio. Si vieran estos escritos nuevos que se propagan, sobre todo en Naciones Unidas, en donde se ponen que
la Tierra ha llegado a un nivel de evolución en donde ha adquirido conciencia de sí misma y ahora es la nueva divinidad, ¿no? Y entonces lo mejor es que el ser humano pase a estar a disposición de esta nueva entidad autoconsciente que es la Pachamama, ¿no? Y entonces se hacen unos actos tan ridículos en Naciones Unidas, con unas agendas tan locas, en donde se ubica al ser humano, a la especie humana, como algo nocivo. Y entonces, si regresamos al mapa, vemos cómo hay elementos que nos vienen de fuera, que son parte de estos procesos que les he mencionado, pero también hay que tener en cuenta los elementos que vienen de dentro. Me refiero a dentro de la iglesia. Cuando nosotros no le echamos ganas y no estamos cumpliendo con la misión que nos toca, cuando nosotros, los mismos católicos, no le echamos ganas, no es algo que le podamos atribuir a alguien de afuera, es algo que nos toca a nosotros. Si nosotros no hacemos nuestra parte, pues nosotros somos los que estamos quedando mal. Entonces no es suficiente decir, es que allá afuera hay cosas terribles. No, a ver, espérate, ¿qué estamos haciendo aquí? Ojo, hace algún tiempo se hizo una encuesta sobre práctica religiosa, la encuesta Ipsos Bimsa, que es muy puntual y se ve que, hombre, hay muchos católicos, muy bien. De esos que se dicen católicos, 80 y algo %, ¿cuántos van a misa? Se te baja el porcentaje. De esos que van a misa, preguntas muy concretas. ¿Cuántos creen que en la Eucaristía está la presencia de Cristo? Se va más abajo. Otra pregunta, de esos que van a misa, algunos lo hacen por bodas, bautizos y confirmaciones. Bueno, velorios también. Si tú le preguntas a esos que van a misa, si creen, ojo, que su fe va más allá de las 4 paredes de su templo, ahí es donde tenemos un problema mayúsculo, porque solo el 4% cree de esos que van a misa que su fe va más allá de las 4 paredes de su templo. ¿Por qué México está como está? Pues por eso. ¿Ustedes creen que si ese chorronal de católicos en verdad ejercieran su catolicismo, estaríamos como estamos? Ahí tenemos un grandísimo reto nosotros. Por eso pasamos al siguiente recuadro de la importancia de la claridad. Fíjense ustedes, si nos vamos un poco más para arriba, ahí está, desde una perspectiva. Nosotros estamos viviendo tiempos nublados, entonces tenemos que aportar algo, luz. Entonces, para tener claridad necesitamos, primero, una perspectiva y segundo, unos muy claros referentes de lo que es nuestra actuación en lo que se llama la esfera pública o en la sociedad. Para lo que es una perspectiva, esa perspectiva consta de 3 elementos: identidad, presencia y pertenencia. La identidad nuestra como cristianos es precisamente esa, una identidad cristiana. Necesitamos ser conscientes de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos.
Y fíjense, para los que estudien la Biblia, pues algo análogo pasa con nosotros. La Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, es cristológica, cristocéntrica y cristoteleológica. Es decir, ¿de qué trata toda la Biblia? De Cristo, porque el Antiguo Testamento, ¿qué hace? El Nuevo, ¿qué hace? Entonces, toda la Biblia trata de Cristo, pero la Biblia también es cristocéntrica. Todo va a Cristo. El Antiguo te lo apunta, el Nuevo te lo expresa. Y también es cristoteleológica, porque el telos, la finalidad es Cristo. Bueno, nosotros como cristianos venimos de Cristo, estamos sustentados en Cristo y a Cristo es a quien vamos. Nuestra identidad debe ser cristiana, porque un católico que anda con cuanta bandera se puedan imaginar, pero que esas banderas terminan siendo más importantes que ser cristiano, pues hace un cristiano totalmente light, disuelto en quién sabe cuántas cosas. Por eso nuestra identidad tiene que ser cristiana. Segundo, tenemos que vivir en una presencia, y esto es bien importante. Fíjense, ¿ustedes creen que les fue fácil a los primeros cristianos ser cristianos? Les fue de la fregada. En términos humanos, eran tiempos rudísimos. Nada más falta leer los Hechos de los Apóstoles para poder ver cómo fueron los 30 primeros años del cristianismo. Eran complicadísimos. Era una persecución rudísima. Y sin embargo, ¿ustedes creen que esos primeros cristianos eran tristes, apagados, desilusionados? Vivían en alegría profunda. No con unas risotadas extrovertidas, no. Vivían una profunda alegría que no te exime de la persecución. Era una alegría profunda. Era la alegría de vivir en presencia de Cristo. Yo sí les pido que lean con mucha atención todos completitos los Hechos de los Apóstoles y que lo traten de hacer con una Biblia que tenga una buena explicación, incluso histórica, para que comprendamos esa primera etapa. Imagínense el gobierno romano en decadencia. ¿A quién le estaba echando la culpa el emperador de todos los males de los cuales ellos, los gobernantes de Roma, eran los responsables? ¿A quién le echaban la culpa? ¿Y qué hacían con ellos? Y sin embargo, ellos vivían en la profunda alegría que da vivir en la presencia de Cristo. Entonces, a tiempos difíciles y tiempos nublados, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la presencia, y vivir la presencia en comunidad. Y eso de vivirlo en comunidad, ¿a qué nos lleva? A que somos parte viva del cuerpo místico de Cristo. Y eso es nuestra pertenencia. Le pertenecemos al cuerpo de Cristo, es decir, somos iglesia. Entonces, con esta perspectiva tenemos claridad de identidad, de presencia y pertenencia. Entonces podemos pasar a cuáles son los referentes, que son 3, que nos da la iglesia de manera cierta y clara ante tiempos de profunda confusión, de profunda manipulación,
de profunda adversidad, ¿cuáles son las 3 lumbreras que nos da la iglesia para tener criterio claro, necesario para poder llamarnos cristianos en la ciudad de los hombres? Esas 3 cosas son vida, familia y libertad. Esto no quiere decir que la participación de los cristianos se agote en estas 3 cosas. Lo que quiere decir es que si tú no te ocupas de estos 3, no te llames cristiano en la esfera pública. Como ya sabemos, todo esto son como las llamadas a misa. Uno va a misa si quiere, pero si vas a misa, más vale que la valores, que la entiendas, que participes activamente en ella y sepas que en la Eucaristía, ¿quién está? Entonces, si nosotros queremos ir a la plaza pública y contribuir como laicos a construir el bien común, necesitamos por lo menos tomar en cuenta estos 3 pilares. ¿Dónde los encontramos? En el magisterio de la iglesia. Estos vienen desde lo que es las escrituras, la tradición y el magisterio, pero muy puntualmente, para quienes quieran leerlo así con exactitud, a través de la nota de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la participación de los católicos en la esfera pública. Es una orientación súper necesaria. ¿Por qué es tan necesaria? Porque hoy en día se promueve la confusión a todo lo que da. Y entonces de repente un católico dice: ay, híjole, ¿qué hago? ¿En qué me fijo? ¿En qué participo? Si parece que de un lado te dicen una cosa, de otro lado otra. Un político dice una cosa, otro político dice otra. Un periódico dice una cosa, otro periódico dice otra. O, en el peor de los casos, medio mundo te dice que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Qué hacer en un mundo de una dictadura del relativismo tan fuerte? Pues tener criterios claros. Y esos criterios claros son estos 3 que estamos viendo aquí. Y acuérdense, para poder vivir y ver estos 3, lo tenemos que hacer tanto con una perspectiva a la luz natural de la razón, como con la luz de la fe. Porque ser cristiano no niega lo humano, lo abraza, lo acoge y lo eleva. Porque es el mismo Dios el que creó todo. Ese mismo Dios es el que se revela con las escrituras, con su Hijo mismo encarnado y con todo lo que es la tradición y el magisterio. Es el mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una renovada actitud de lo que San Agustín nos decía: entender para creer, creer para entender. O lo que Santo Tomás nos decía: lo sobrenatural no niega lo natural, lo asume y lo eleva. No hay contradicción entre usar la tatema a la luz natural de la razón y ejercer la virtud teológica de la fe. Por lo tanto, estos 3 puntos los podemos sostener tanto por argumentos naturales, racionales, como por lo que es el tesoro de la doctrina católica. Entonces, repito, estos 3 no agotan la acción del cristiano en el mundo, pero sí son necesarios.
Si no te fijas en estos tres, sí tienes problemas. Vida es el primero que se nos pide que nos fijemos. Porque hay que ubicar que cuando uno se carga a Dios, lo que sigue es cargarse al ser humano. Si uno no cuida la vida y no valora la vida, tenemos problemas. Como dice mi hijo chiquito, problemas, papá. Entonces, para valorar la vida, lo tenemos que hacer desde el momento inicial en que el gameto masculino y el gameto femenino se unen, hasta el momento final, cuando estamos viviendo nuestra última etapa. Valorar la vida es valorar la creación de Dios cuando te crea a ti a su imagen y semejanza, y por lo tanto con una dignidad que no hay en ninguno otro ser animal vivo sobre la faz de la tierra. Cuidar la vida, por lo tanto, es cuidar al prójimo, y lo hacemos también por amor a Dios, pero en lo estrictamente natural y social. Si no cuidamos a la especie humana, o sea, es de sentido común. Por eso es tan delicado el que haya estos atentados en contra de la vida, sobre todo cuando es más vulnerable. 2, la cuestión de la familia. La familia es la solidaridad fundamental a través de la cual se soporta todo lo social. No hay manera de ubicar ningún desarrollo, ninguna justicia, si no se cuida esa solidaridad fundamental entre la generación que procrea y la generación procreada, que además es una solidaridad de ida y vuelta, porque primero son nuestros padres los que nos cuidan y nos atienden desde muy chiquitos, porque sépanse ustedes que el ser humano es el ser animal más dependiente en su primera etapa. No hay otro. ¿Quién aquí ha visto cómo nace un caballito? Ok. Como ustedes ubicarán, la mamá caballo puede parir parada. De repente le hace así, pum, ya salió el caballito. Y cuando sale el caballito, ¿qué pasa con el caballito? ¿Qué es lo primero que hace? De volada se para. Pasan unos segundos que está haciéndose así, ¿y qué hace? Pum, se va corriendo. Miren, yo he estado en los 4 partos de mis 4 chamacos y todavía es la fecha que ninguno se sale corriendo. ¿Por qué? Porque el ser humano es sumamente dependiente de sus progenitores y por lo tanto esa etapa es la más vulnerable. Hay que cuidarlos. Pero ¿qué me dicen cuando yo, que ya fui cuidado por mis padres, bueno, cuando los papás empiezan a decaer en sus fuerzas, ¿qué van requiriendo de parte de sus hijos? Y entonces la cosa es de ida y vuelta sobre esa solidaridad tan fundamental, tan evidente, tan patente, se soporta toda la sociedad, toda. No hay dinero que alcance en ningún país, por más rico que sea, que sustituya esa solidaridad, porque además los papás no te andan cobrando, oye, son tantos pesos hora porque te cambiamos los pañales y tal, o van a dar algún papá de cobrón. Y más vale que los hijos no salgan cobrones tampoco, ¿no? Es solidaridad fundamental humana. Cuando no se cuida eso, las consecuencias son impresionantes. Y si le aprietas ahí ok, no pasa nada. Tercero, libertad. En libertad, hombre, si Dios nos ha creado de su imagen y semejanza, si tenemos facultades superiores como la inteligencia y la voluntad, y por lo tanto somos los únicos seres responsables
de lo que hacemos, pues tiene que haber un reconocimiento de cualquier Estado sobre esa libertad. Tenemos que ubicar que uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es que se recupere un sentido profundo de libertad, porque a partir de que nace el proyecto ilustrado moderno, ha venido un proceso de parcialización y tergiversación de lo que es la libertad. Y justo lo que estamos viviendo es las consecuencias de ese proceso. Ahí está uno de los puntos vitales para ubicar los problemas de nuestra época: el parcializar y tergiversar la libertad, entenderla solo como libertad de, o sea, romper con las otras cosas para sentirme libre. Y entonces, si el que rompe con todo es el más libre, pues entonces los vagos que están en la calle son los más libres y más plenos. ¿Por qué? Porque los pobres pues no tienen ya ningún vínculo y por eso están ahí en la calle, sin ninguna responsabilidad tampoco. Pero ¿qué tanta plenitud tendrán? Por otro lado, si uno entiende más completamente la libertad, uno ubica la libertad para vincularse, planificarse en el compromiso libre de un hombre con una mujer, que se llama matrimonio y ya esa es una familia, de un hombre que va al sacerdocio y se vincula libremente a tener los votos y tener el sacramento del orden para ello. Cuando un hombre o una mujer se vinculan libremente con un compromiso religioso y son consagrados o consagradas, cuando una persona se compromete con el bien de los demás, ahí está la plenitud de la libertad. Y de ahí que se tiene que cuidar la libertad de conciencia, la libertad de los padres para cuidar de sus hijos, la libertad para poder objetar conciencia a la hora de que te quieren pedir como médico que abortes o que mates un viejito. Esas libertades tienen que estar resguardadas y es clave para ver qué tipo de gobierno tienes enfrente. Justo de esto nos habla este recientísimo libro en donde el Papa Francisco le hace el prefacio a una selección de escritos de Ratzinger Benedicto XVI. Me es muy importante que vean esto porque tener una visión auténticamente cristiana de lo que está pasando pasa por el tema de la libertad. No es en balde que Benedicto XVI le haya puesto a este libro liberar la libertad, porque hoy en día la libertad está como concepto secuestrada y cuando es un gobierno el que la secuestra, la cosa es bien delicada. Fíjense ustedes nada más la hondura de lo que estamos hablando y hasta dónde llega esto. El Papa Francisco retoma en el prefacio que hace una parte de lo que está en los escritos de Benedicto XVI y dice, citando a Benedicto: el Estado, escribe en este sentido en uno de los textos propuestos, el Estado no constituye la totalidad de la existencia humana ni abarca toda la esperanza humana. El hombre y su esperanza van más allá de la realidad del Estado y más allá de la esfera de la acción política. Y esto es válido no solo para un Estado que se puede calificar de Babilonia, sino para cualquier tipo de Estado. El Estado no es la totalidad. Esto le quita un peso al hombre político y le abre camino de una política racional. El Estado romano era falso y anticristiano precisamente porque quería ser el totum de las posibilidades y de las esperanzas humanas. Pretendía así lo que no podía realizar, con lo que defraudaba y empobrecía
al hombre. Su mentira totalitaria le hacía demoníaco y tiránico. ¿Ven hasta dónde llega esto? Esto lo que nos dice a nosotros los católicos es que no nos podemos desentender de lo que pasa en la política. Como cristianos no podemos quedarnos con los brazos cruzados así nomás de, ay no, esas cosas de la política, qué horror, no, yo ni me meto. ¡Qué horror! Es que es un deber. Fíjate, continúa el Papa Francisco. Y así, con un salto de 30 años, Ratzinger nos acompaña a la comprensión de nuestro presente, dando testimonio de la inmutable frescura y vitalidad de su pensamiento. Hoy, de hecho, más que nunca, se propone nuevamente la mismísima tentación del rechazo de toda dependencia del amor, salvo el amor del hombre por su propio ego, por el yo y sus caprichos, y por tanto el peligro de la colonización de las conciencias por parte de una ideología que niega la certeza de fondo según la cual el hombre existe como varón y mujer, y a ellos se les asigna la tarea de la transmisión de la vida. Esa ideología lleva a la producción planificada y racionalizada de seres humanos y quizá incluso por algún fin que se considere, entre comillas, bueno, a considerar lógico y lícito eliminar aquello que no se considera ya creado, donado, concebido y generado, sino hecho por nosotros mismos. ¿Qué está diciendo el Papa Francisco retomando a Ratzinger? Está diciendo que esto de la ideología de género y del antinatalismo es un grave daño a la humanidad y una severa afrenta a Dios. Las dos cosas. Por eso no estamos hablando de temas muy tranquilitos y livianos. Y sobre todo ahora que hay algunos que propalan esta idea de, no hombre, el diablo es una figura simbólica. No existe, es una simbología nada más. U otros que dicen, el infierno no existe. Hombre, si el diablo no existe y el infierno tampoco, vamos a ver. Fíjense que dice ya un texto tal cual de Ratzinger sobre el poder de los demonios. La religión política de los romanos carece, pues, de toda verdad, pero por encima de ella existe una verdad que consiste en saber que el sometimiento del hombre bajo las costumbres contrarias a la verdad entrega al hombre en manos de los poderes antidivinos, a quienes la fe cristiana llama demonios. De un modo consecuente, el culto a los ídolos no es solo un esfuerzo necio y sin sentido, sino que entrega a los hombres en manos de la negación de la verdad, al servicio de los demonios. Tras los dioses que carecen de realidad, está el poder altamente real de los demonios. Fíjense lo fuerte, ¿eh? Tras todos esos que dicen, el diablo no existe, el infierno tampoco, es algo simbólico, y se deja que los gobiernos no solo propalen, sino que impongan leyes y por lo tanto prácticas a los seres humanos contrarias a la verdad, lo que están haciendo es someter a grandes cantidades de la población al poder de ¿quién? De los demonios.
Y tras el sometimiento a la costumbre está la esclavitud a los espíritus malos. Y fíjense, en esto consiste la verdadera radicalidad de la liberación cristiana y de la libertad que con ella se adquiere. El sacrificio de Cristo y de los cristianos viene a comprenderse así, verdaderamente como redención, es decir, como liberación. Este sacrificio elimina el culto político que es contrario a la verdad, y en lugar del culto político, que es culto a los demonios, establece el servicio único y universal de la verdad, que es la libertad. Fíjense lo importante que es entender bien y de fondo como cristiano lo que está pasando hoy en día. Porque lo que está pasando hoy en día es que vivimos inmersos en una cultura de la muerte. Y esta cultura de la muerte es un sometimiento a los demonios. ¿Cómo llamarle a la situación en la que viven grandes porciones de mexicanos en los territorios en donde están sometidos al crimen organizado, en donde se descabeza y se descuartiza a las personas para lucrar con el sufrimiento del prójimo? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Es sometimiento a los demonios. ¿Cómo se le puede llamar a la situación a la que los gobiernos someten a la población con prácticas de eliminación de los más indefensos? ¿Saben ustedes? El crimen organizado en México en los últimos años, medido del 2007 a la fecha, son casi 200,000 personas asesinadas. Entre los criminales que se matan entre ellos, los criminales que matan autoridades, ¿saben ustedes? Son más las víctimas que ha generado solamente el gobierno de la Ciudad de México en contra de puros seres humanos absolutamente inocentes, que son los no nacidos. Rebasan la cantidad de los que ha provocado el crimen organizado ilegal. Eso es un crimen organizado legal, porque por más que lo pongan en una ley, es un crimen. Matar a un ser humano en su etapa más vulnerable es un crimen. Y eso, cuando se propaga, se promueve, es someter a las personas que se la creen a los gobiernos diciendo: es que no es un crimen, es un derecho humano fundamental. Eso es sometimiento a los demonios. Y por eso tenemos que actuar en contra de esa dictadura del relativismo. Y quiero ponerles unos ejemplos muy concretos de lo que está pasando en algunos países para que veamos hacia dónde quieren meter a México. Veamos, tenemos un caso muy concreto que es el de Irlanda. Bueno, primero, nada más hay que ver en la confrontación de agendas globales, que estas agendas no son nada más de unos poquitos, Las agendas que estamos viviendo, si quieren nos regresamos a la anterior y apretamos en lo que son las agendas globales. Confrontación de agendas globales, arribita, ahí. La agenda de la cultura de la muerte va derechito en contra de la vida. La agenda de la ideología de género va derechito en contra de la familia. La agenda laicista populista, que es una dupla, el laicismo es esa corriente de los gobiernos que abominan lo religioso y especialmente lo cristiano en los países, y que con su esfuerzo tratan de ir quitando y arrinconando lo que es lo propiamente cristiano de la esfera pública, quitarlo completamente de ahí. Y los populismos son estos gobiernos que tratan de encarnar en un caudillo toda la voluntad popular.
Entonces ellos son el pueblo y como Vox Populi, Vox Dei, ellos terminan siendo los redentores, los mesías. Y eso no dirige a otra cosa más que un culto político que se remonta a esa aspiración de seréis como dioses. Vemos cómo estos caudillos populistas terminan disponiendo de la vida de muchas personas y eso va en contra de la libertad más fundamental. Entonces, si abrimos el siguiente cuadro, esos proyectos políticos les podemos llamar los proyectos AGPL, es decir, tienen unas agendas muy concretamente antinatalistas, generistas y populistas laicistas. Y ahora sí, nos vamos a lo de Irlanda, que les comento brevemente. ¿Qué pasó en Irlanda? Ojo, Irlanda era la nación más católica de Europa, ¿no? Que tenía unas leyes pues que protegían la vida, la familia y las libertades. Hace algunos años entró un muy acaudalado millonario, especulador financista que se llama George Soros, que a través de su Open Society le metió millones y millones para promover primero el matrimonio del mismo sexo, que no es otra cosa más que la redefinición radical de lo que es el matrimonio y por lo tanto su disolución, y con ello la afectación al ser humano es terrible. Bueno, pues a base de puro billetazo, políticos mezquinos que no ven por la población sino por lo que les repercute, terminaron aprobando el matrimonio del mismo sexo. Al día siguiente o los 2 días después de que lograron eso, metieron esos mismos actores conectados con ese mismo apoyo la iniciativa de meter el aborto. Después de menos años que el anterior, ¿qué lograron? Que metieran el aborto en Irlanda. Y una vez que meten el aborto en Irlanda, unos días después de que lo lograron, esos mismos actores políticos apoyados por esos mismos poderes económicos metieron una nueva iniciativa que es la eliminación del derecho a la objeción de conciencia, tanto para personas en lo individual como para instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Ya puse el aborto, que es el asesinato de los más débiles, ahora lo pongo como algo forzoso para que todo médico tenga que hacerlo. Pero ojo, no solo los médicos en lo individual, sino también los hospitales. ¿Cuántos hospitales católicos hay en Irlanda? La mayoría. ¿A qué se dedican? A salvarle la vida a las personas, a procurar salud. Si esta última iniciativa la aprueban, van a forzar a que si quieren seguir legalmente esos hospitales, tengan que convertirse en colaboradores del mal intrínseco que implica el aborto. ¿Se fijan lo que es el proceso? Es súper gandalla. Es tratar de imponer el mal y hacerte a ti en lo individual o como hospital colaborador de ese mal intrínseco. Es una imposición rudísima. Pongamos otro ejemplo. Tenemos España. Nada más si desplegamos esa primera parte, con eso basta. En España vemos como un partido que se supone que era a favor de estos 3 temas termina siendo su némesis, lo más contrario, y termina apoyando la agenda contraria. Y después, pues ya que terminó de ser servil, le dan las gracias y lo echan por la puerta de atrás. Y entra, ahora sí, uno que explícitamente dice que va en contra de estos 3 temas. Pues esta semana se está discutiendo una nueva ley de eutanasia. Y con esta nueva ley, porque ahí ya tienen aborto, por supuesto, ya tienen matrimonio del mismo sexo, por supuesto, están España, fíjense. A mí, si Dios me da la vida, voy a poder ver lo que es o lo que será la disolución de la España cristiana. Así, porque no le queda más que una generación más de vida a esa nación como nación cristiana. Se va a acabar en un lapso de entre 25 y 28 años. Además,
su pirámide poblacional está absolutamente invertida. Mueren más españoles de los que nacen a pasos agigantados. Financieramente ya es inviable, porque para tener a una persona pensionada necesitas 7 u 8 activas económicamente. Y si tú tienes la pirámide poblacional invertida, no va a haber ni 7 ni 8, están decreciendo. Económicamente va a ser inviable. Culturalmente se están asesinando. España está muy mal, y encima de que está muy mal, ahora quieren meter una eutanasia con la eliminación de dependientes. Que alguien que tenga un dependiente, que porque esté enfermo, sea la edad que tenga, tú puedas pasar a cargártelo. Tú, no él, tú. Y así también tercera edad, ¿por qué no? Y así también la gente que esté deprimida. Entonces, en vez de ayudarle a un deprimido, es matarlo. Es una locura de cultura de la muerte. Pero en Argentina, ¿qué pasó? Esta locura, bueno, parece que se iba a acabar porque los gobiernos de los Kirchner iban en esa locura de cultura de la muerte, ideología de género. Y entonces aparece como una esperanza un señor Macri, que venía de afuera de la política y tal. Pero estando ya el hombre en campaña, él en lo personal decía, no hombre, la vida, yo voy a proteger la vida por un lado y para el otro. Pero todos sus compañeritos que tenía al lado eran promotores del aborto. Bueno, es electo, y siendo ya electo, él va al Congreso Eucarístico de Tucumán. Congreso Eucarístico, Y ahí está el video. Y él vuelve a decir, no hombre, yo la vida y tal. Pero los gringos tienen un dicho muy importante, personal are politics. El personal que tú traes y que pones en los lugares clave, eso es tu política. No tanto que dices de dientes para afuera. Esa es la gente que traes y la estás poniendo en los lugares en donde pues hacen política. Y entonces si tú pones a esos cuates que traías en campaña, que eran abortistas, de jefe de gabinete, canciller, secretario de salud, hombre, y tu cuate es Goyo Sidar, el principal productor y comercializador del misoprostol, la sustancia activa para todos los abortivos, y tú propones una ley en donde vas a hacer el aborto una política para absolutamente todo tu territorio pagado con la lana del gobierno, ¿a quién vas a hacer rico, rico, rico? A tu amigo, a tu carnal, que te financió la campaña. Pero ¿qué pasó? Que en Argentina le salió una ola que no pudieron parar, la ola celeste. En Cámara de Diputados, los diputados, en términos de cómo se habían pronunciado, ganaba la vida y perdía el aborto. Pero en la misma sesión, que duró un buen rato, Macri, pues así como por casualidad, le termina dando una lana a una región y los 4 diputados de esa región cambian el voto y pum, que gana el aborto. Pasa el Senado, pero el Senado ahí es más chiquito. Y ahí ya la gente se articula, la gente se concientiza y la gente se activa. Y se hace una auténtica ola celeste en los estados y regiones de Argentina y a nivel nacional, a tal grado que pudieron lograr que en el Senado de Argentina ya no hubiera ese triunfo de la muerte, sino que ganara la vida. Obvio, eso no cambia que Macri y sus cuates tengan intereses grandotes, quieran quedar bien con la ONU, con el Fondo Monetario Internacional y con su cuate, ¿no?, que le debe la campaña. Y entonces van a seguir y van a tratar, sí, pero el chiste es de que también la gente en Argentina siga atento y siga activada y siga formada y siga participando.
porque si en su país triunfa la muerte, el golpe para lo que es el sur de América va a ser durísimo. Y entonces tenemos, de lo de Argentina, pasamos a, bueno, en Nicaragua ya ni para qué les digo. En Nicaragua hay un populista que se apellida Ortega, loco de poder, en donde ya esto que les leía de la decadencia del gobierno romano, que ya se cree en Dios y disponen de la vida de los demás, bueno, ese dictador Ortega ha arremetido contra la población de una manera absolutamente terrible, terrible. Y la iglesia ha llegado ya a unos actos desesperados como tratar de defender comunidades completas, porque de repente manda sus hordas en contra de una población completa. Pues has tenido ahí el ejemplo de varios pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, que salen a hacer una línea y tratar de defender a la población. O sea, ya a eso hemos llegado. Y ha habido casos en que han logrado convencer a estos hombres de no atacar a la población, pero en otros han sido los primeros que se los cargan porque van en contra de toda la población. O sea, la desmesura de los gobiernos va en contra de la población y las personas. Entonces, si pasamos a lo que es México, ahí en lo que es México, todos sabemos qué pasó. López Obrador, como un tsunami, ¿no?, a través de ciertas propuestas y una narrativa muy concreta, como no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, como una cuarta transformación, una cuestión de hacer o poner primero a los pobres y entonces resolver ciertos problemas de la sociedad más necesitada e ir en contra de corrupción e impunidad, hizo que este hombre ganara con contundencia y bajo su liderazgo ganaran ambas cámaras, diputados y senadores. En su agenda no había nada de aborto, ni de eutanasia, ni de matrimonio del mismo sexo, ni de ideología de género callándole la boca a los demás. No había esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Y si ahí podemos ver donde dice agendas, las agendas. Ahí desplegamos ese de las agendas. Y dentro de ese de las agendas buscamos dónde está Olga Sánchez Cordero, que está arribita. Ese mero. ¿Qué es lo que pasó? Pues que de repente vemos, una vez que ya ganó, no antes, una vez que ya ganó y antes de que tomaran posesión las cámaras de diputados y senadores, sale la señora Olga Sánchez Cordero a anunciar la nueva agenda. No dice que sea de López, pero ella se dedica a promoverla. Por eso se le ha llamado la agenda Olga Sánchez Cordero. Y en esa agenda ella dice que es la agenda para democratizar la familia. Ay, ¿qué es eso de democratizar la familia? Es que yo cuando llegue a casa les voy a preguntar, oigan, chamacos, ¿quieren comer verduras el día de hoy? No. ¿Quieren comer comida chatarra? Sí, perfecto, vamos a hacerlo. Ya, comemos pura comida chatarra y pasamos después a, oigan, chamacos, ¿quieren hacer la tarea? No. ¿Quieren videojuegos? Sí, perfecto, pues ahora lo vamos a hacer. ¿O qué será? Y entonces ya le preguntan a la señora Olga, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es eso de democratizar la familia? Y entonces dice, es que hay que dejar a ver a los niños como objeto de derechos. Ahora tienen que ser sujetos de los nuevos derechos. ¿Y cuáles son esos nuevos derechos? Los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Bueno,
¿Y eso con qué se come? ¿Qué implica en concreto? Pues implica aborto para los más pequeños e indefensos, matrimonio del mismo sexo o igualitario para la familia, eutanasia para la tercera edad y drogas para todos. Chirrión. Y con esa agenda vamos a solucionar los grandísimos problemas de México. Porque yo entendí que eran primero los pobres. No, acábate a los pobres. Es lo que yo había entendido. Entonces tenemos problemas. Porque si esta señora fuera pues una persona ahí aislada que grita en el monte sola, pues no habría problema. ¿Cuál es el problema? Que es senadora de Morena en este momento y que ya está anunciada como próxima secretaria de Gobernación y que se la ha pasado promoviendo esta agenda en el Congreso de la Unión. ¿Y cuál es el problema? No solo que ya el PRD, Movimiento Ciudadano y otros chiquitos ya hayan dicho que sí, que van por esa agenda. No, la bronca es lo que pasó exactamente el martes de la semana pasada. Y el martes de la semana pasada lo que pasó es que el presidente del Congreso de la Unión, ojo, no hay otro legislador más relevante que ese, por el puesto que tiene, presidente del Poder Legislativo de México, metió una agenda en la cual, con una argucia legal y de un solo golpe, pretende meter toda la agenda Olga Sánchez Cordero, toda, completita, a la Constitución de todos los mexicanos. Eso es un problema muy gordo, porque las consecuencias lógicas, empíricas, y que hemos visto en países como España, van a darse con entusiasmo por quienes deberían de velar por el bien de la población. Estamos como una persona que se arregla mucho todo y se pone encima de una rama en un árbol muy alto y de repente pide que le pasen un serrucho y echando un discurso sobre lo mejor que puede pasar empieza a serrucharle con ganas, con energía. Y sí, miren, esto es buenísimo y todo mundo va a estar mejor con aborto, con eutanasia, con matrimonio del mismo sexo, con drogas para todos. Sí, vamos a ser mejor. Y tú ves que está serruchando la rama en la que está sentado. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Y como está tan alto, ¿qué le va a pasar? ¿Que se va a matar? Así estamos. Estamos viendo lo que les pasa a otros países por hacer esas tarugadas. Y estamos viendo cómo el presidente del Congreso de la Unión pretende que lo celebremos y digamos, sí, por supuesto, vamos todos al precipicio. Esto me recuerda un discurso, estudié filosofía, en la clase de lógica nos ponían a simbolizar y trabajar algunos discursos y nos ponían uno de Luis Echeverría, porque este hombre empezaba su discurso diciendo, estamos al borde del abismo. Ya estaba el discurso y de repente, ¿saben cómo terminaba? Y por eso iremos adelante. Así estamos. Entonces, cuando uno ve que no solo es esa iniciativa, porque esa sería la grandota, sino que además tenemos iniciativas individuales, no a nivel constitucional, sino a nivel ley, tanto en diputados como en senadores, que van por el aborto, llamándole derecho humano fundamental, así, eliminar al ser humano en su etapa más vulnerable, se le llama ahora, o se le quiere llamar, derecho humano fundamental. No, ya. Después, ¿qué le vamos a decir a los criminales? Perdón, ay, chin.
Están también leyes que ya van para eutanasia, iniciativas de ley que van para matrimonio del mismo sexo, pero además hay otra, una que hace 3 semanas metió el secretario de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que es Temístocles Villanueva, que al mismo tiempo es legislador de la Ciudad de México. Y en la rueda de prensa de hace 3 semanas dijo: vamos a meter como Morena iniciativa en la Ciudad de México y en el Congreso Federal una iniciativa de prohibición de terapias de reconversión sexual. Y la verdad es que es un pretexto, porque cuando vemos consecuentemente con esa rueda de prensa lo que presentó la senadora Citlali de Morena en el Senado, lo que vemos es, esta mujer dice, bueno, la iniciativa, se prohíben las terapias de reconversión sexual, es decir, cualquier persona que teniendo atracción al mismo sexo no desee esa atracción y quiera que un profesional de la salud le ayude para recuperar la heterosexualidad, pues eso va a estar prohibido. Dice, oye, o sea, aquí al ratito la obligación va a ser homosexual ¿o qué? Truenas toda un área específica de la salud porque se te dio la gana. Ok, número 2, sancionas con incluso 6 años de cárcel al pobre médico que ejerciendo su profesión ayude a una persona así. Pero no solo eso, hay que sancionar también a los padres de familia. Bueno, y si eso no fuera poco, el remate viene al final en donde pone a toda persona física o moral se le aplicarán esas mismas sanciones cuando sus acciones tengan por objeto, y fíjense nada más, estos verbos tan ambiguos, menoscabe. ¿Qué es menoscabar? Disminuya. ¿Qué es disminuir? Obstaculice. ¿Qué es obstaculizar? La identidad y diversidad sexual de otras personas. Y esto se hará sobre querella. ¿De dónde sacan estas cosas que van en contra de la más fundamental libertad de expresión, siquiera ya misma, de España? En España, ¿qué está pasando? Partidos como Podemos, que están financiados por el régimen de Nicolás Maduro, se ponen leyes locales de este tipo, que son leyes mordaza. Bueno, ahorita hay 11 obispos en proceso judicial sancionatorio. ¿Por qué? Pues porque uno muy en concreto le toca un evangelio en donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer dejará a su padre, y juntos van a hacer algo tan terrible como tener hijos, casarse. Y hace una homilía con lo que dice el magisterio de la iglesia. Pues cualquiera puede querellarse. Es como si ahorita tuviéramos a alguien, ¿no?, que dice, ay, no, pues yo me meto a esta conferencia de este tipo porque voy a, ¿no? Y saliendo de aquí va y se querella. Pues va y procedería. ¿Ven nada más esto? 11 obispos por predicar el evangelio y el magisterio de la iglesia. Eso es lo que quieren acá. Y se preguntarán, ¿por qué 11 obispos y no sacerdotes? Porque van primero en contra de la cabeza. Y si le meten miedo a la cabeza, pues vendrá lo otro. Y entonces eso me hace recordar cuando asumió el pontificado el ahora santo Juan Pablo II. ¿Se acuerdan qué dijo? Así tal cual cuando lo asumió. ¿Qué era? No tengan miedo.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no les va a pasar nunca nada? No. Quiere decir, aviéntate. Porque ustedes, ¿cómo creen que les fue a esos primeros cristianos inmediatamente después de la muerte de Cristo? Esos 30 años que nos relatan los Hechos de los Apóstoles. ¿Les fue facilito? ¿Todo estaba como con caminito de pétalos de rosa? No, para decirlo en términos muy técnicos, les iba de la fregada. Pero ¿cómo vivían ellos? ¿Tristes o con alegría? ¿Y de dónde venía su alegría? De la presencia de Cristo en comunidad. Así que yo no les vengo a decir, no se preocupen, México está en unos tiempos re bonitos. Es más, a partir del 1 de diciembre no va a haber corrupción, no va a haber impunidad, no va a haber leyes mordaza, no va a haber aborto. No les voy a decir eso. Les vengo a decir que vivamos nuestra identidad cristiana, nuestra presencia en Cristo y nuestra pertenencia a la iglesia de una manera más activa, siendo luz que ilumina, siendo sal que le da sabor a las cosas, porque la sal insípida, ¿a dónde se va? A la calle. ¿Y qué le pasa? La pisa la gente. Pues aquí está muy clarito. ¿Ustedes quieren ser sal insípida para que pasen encima de ustedes? Hermanos, Vamos a dar y vamos sabor, a cantarlo con mucho ánimo, sabor cristiano con mucho gusto, con a mucho este amor a México Cristo que tanto lo misionero, necesita, que nos tiene aquí porque se reunidos, requiere que nos seamos llama luz con su palabra. Vamos y a que empezar. seamos sal, es decir, que vivamos a plenitud nuestro ser de Cristo. Muchas gracias. Que se escuchen más fuerte que la música. Laicos servidores de la palabra de Dios. Vamos adelante, dando testimonio y anunciando el evangelio del amor. Otra vez. LSP, fuerte. LSP, muy bien. Laicos servidores de la palabra de Dios. Vamos adelante, dando testimonio y anunciando el evangelio del amor. La primera estrofa. Gracias por habernos perdonado, Jesús nuestro divino Salvador, y por habernos enviado a llevar tu mensaje de amor. Como dice LSP, laicos servidores de la palabra de Dios. Vamos adelante, dando testimonio
La última estrofa. Hoy nos apremia tu llamado a llevar a todos tu perdón, por estar muy necesitados de tu mensaje de paz y amor. Así que retumbe el CNR, LSP, las palmas, LSP, laicos servidores de la palabra de Dios. Vamos, vamos adelante, dando testimonio y anunciando el evangelio del amor. La última vez fuerte. LSP, LSP, laicos servidores de la palabra de Dios. Vamos, vamos adelante, dando testimonio y anunciando el evangelio del amor. Bueno,